Vaya a su Biblia, la carta de los Hebreos. Vaya al capítulo 10. Estaremos leyendo el versículo número 25. 10:25, Hebreos. La hermana comenzó y yo termino. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Te damos gracias, Señor, y seas tú glorificándote en este mensaje sobre cada uno de los que estamos presentes. Salgamos diferentes, Señor. Habla a tu iglesia como tú quieres hablar. Y asimismo, Padre de la gloria, tu palabra dice que todas las cosas fueron hechas por ti, para ti, y en el nombre de ti se sujetan, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar. Gloria a Dios. Estaremos predicando bajo el tema no dejando de congregarnos. La hermana, ¿verdad?, ya predicó bastante. Aleluya. Gloria a Dios. Pero son consejos, ¿verdad?, que nos ayudan a nuestra vida espiritual para que crezcamos. Pero esto, ¿verdad?, decía la hermana, parece que lo mira, ¿verdad?, con el tiempo que ella tiene de pastora. Ha visto, ¿verdad?, esos puntos altas y bajas de muchos miembros de la congregación. Y esto lo vemos, ¿verdad?, nos remontamos al Antiguo Testamento, ¿verdad? Es una lucha que el pueblo de Dios, ¿verdad?, hijos de Dios, tienen. Nos vamos, ¿verdad?, a Éxodo 35. Dice: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días trabajarás, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciera trabajo alguno morirá. Imagínense, moría la persona, ¿verdad?, si no daba ese día para adorar a quién, a Jehová, dice el texto bíblico. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo de Dios en aquel entonces? Provocó la ira de Dios. Se apartaron, ¿verdad?, para con muchos dioses. Empezaron, ¿verdad?, a ofrecer a sus hijos a muchos dioses. Al Dios, ¿verdad?, que nos habla ahí también, ese dioses que ofrecía el pueblo, ¿verdad?, a Moloch. Le ofrecían, ¿verdad?, a sus propios hijos. Y muchos dioses que vemos, ¿verdad?, en las escrituras provocaron la ira de Dios. Y vemos, ¿verdad?, cómo Dios se apartó de ello. El rostro de Dios se aparta cuando uno, ¿verdad?, no le da el atributo completamente a Dios. El día que es para Dios. Actualmente, ¿verdad?, vemos en la Biblia donde dice, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, hablando, ¿verdad?, el apóstol Pablo, que a unos constituyó maestros, a otros pastores, a otros evangelistas. Entonces, se han dado, ¿verdad?, esos puntos en el cual ahora en la congregación se determinan unos días para congregarnos. ¿Y qué es lo que pasa con la gente? Que parece, ¿verdad?, que no hay ningún día para congregarse, ¿verdad? En vez de venir si vienen el domingo, ya no vienen el miércoles. Si vienen el miércoles, ya no vienen el domingo. Y era lo que pasaba, ¿verdad?, en aquel entonces. Muchos, ¿verdad?, provocaron la ira de Dios. Y el rostro de Dios se apartó de ellos. Y en la actualidad, ¿verdad?, vemos esto. Es una lucha, ¿verdad?, no nada más en esta congregación. En muchas congregaciones, ¿verdad?, hay este problema, en el cual, ¿verdad?, estamos provocando la ira de Dios, en el cual no obedecer su palabra. Si dicen los proverbios, ¿verdad?, dice la palabra: hijo mío, ¿verdad?, escucha, ¿verdad?, escríbalas en las tablas de tu corazón. Y parece que no las escribimos, ¿verdad?, al contrario, parece que más nos apartamos de ellas. Y vemos, ¿verdad?, que provocaron a Dios. Dios, ¿verdad?, se enoja. Tú entristeces al Espíritu Santo. En aquel entonces, ¿verdad?, era por los sacerdotes, era, ¿verdad?, por los líderes que Dios tenía. De igual manera, ahorita, ¿verdad?, el Señor nos tiene líderes, pastores, como dice las Escrituras. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras, ¿verdad? Entonces nosotros nos tenemos que someter a ellos. Entonces, si Dios le dio todas las características a Moisés, ¿para qué? Para levantar un tabernáculo. ¿Para qué? Para alabar y glorificar su santo nombre. ¿Por qué? Porque Dios quería tener una comunión, dice la Biblia, que quería tener una comunión con el pueblo, ¿verdad? Quería tener una comunión. ¿Y cuántos quieren tener una comunión con Dios? Entonces vente a la casa de Dios, a todos los servicios que sean posibles. Algo, ¿verdad?, que leía, ¿verdad?, en un informe acerca de unas universidades de aquí de Estados Unidos. Decían, fíjense, que las personas
que van a una iglesia, que se congregan, ¿verdad? El estudio dio, ¿verdad?, en el 2006, 2007, que tienen 3 años más de vida aproximadamente, todavía más de lo que uno vive. Fíjense qué bueno es congregarse, pero ellos apenas se acaban de dar de cuenta de esto. Pero si nosotros vamos a la Biblia y usted va a Isaías 38, ¿se acuerda cuando el rey Ezequías, rey de Judá, vino palabra de Dios al profeta Isaías y le dijo: ve y habla al rey Ezequías? Y dijo que vino palabra de Dios y le dijo: arregla tu casa porque morirás. ¿Y qué fue lo que hizo, verdad? Aquel hombre lloró, su rostro volteó hacia la pared y clamó y diciendo: Señor, va, que tuviera misericordia de él. Y la Biblia nos enseña que él extendió 15 años más de vida. Pero fíjese, si usted está conmigo y está en su Biblia, Isaías 38, al final, en el capítulo 22, el versículo 22, perdón, había asimismo dicho Ezequías: ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? ¿Por qué Dios le extendió la vida? 15 años más. ¿Cuántos quieren vivir más aquí sobre la tierra? ¿Nada más quiere vivir 60 años? ¿50 años? ¿40 años? Yo creo que queremos vivir más que eso, ¿verdad? Este estudio que acaban de hacer no hace mucho, apenas se dieron de cuenta de eso, de las personas que se congregan en una iglesia. Beneficios tenemos nosotros de congregarnos. A lo mejor no nos vieron a dar cuenta de esto. 15 años más de vida. ¿Por qué? Porque el rey Ezequías quería señal, él quería estar sano, ¿verdad? Dice la Biblia que él estaba enfermo. Y me imagino, ¿verdad?, que era lo que era cuando caía, ¿verdad?, con lepra y todo eso, ¿verdad? Todo eso que le venía sobre su carne. Dice la Biblia, ¿verdad?, que fue sanado, ¿verdad?, con esa masa que se hizo de higo y se le puso sobre su carne y fue sano, ¿verdad? Entonces, no podían estar, ¿verdad?, en el tabernáculo. Acuérdense, ¿verdad?, que ellos eran apartados. Entonces, pero él quería estar en la casa de Dios. Si usted busca, ¿verdad?, y ha buscado, ¿verdad?, también habla el profeta Oseas acerca del rey Ezequías, rey de Judá. Vemos, ¿verdad?, de cómo fue un hombre que cuando el pueblo, el enemigo venía para con él, clamó, dobló rodillas junto con el profeta Isaías y Dios le dio la victoria. Esto quiere decir que en aquel tiempo, ¿verdad?, el rey Ezequías estaba en la casa de Dios, se esmeraba en toda la casa de Dios. Dice, ¿verdad?, la Biblia que fue un hombre, ¿verdad?, con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, en el cual fue próspero. Pero vemos por qué, porque él estaba en la casa de Dios. Hay beneficios de venir a la casa de Dios. Muchos beneficios para estar en la casa de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no tomamos en cuenta ese regalo. Se nos olvida ese regalo, ¿verdad?, que hemos recibido, la salvación por nuestro Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos apartamos. Venimos, ¿verdad?, a veces por cumplir, a veces nada más por un pequeño agradecimiento. Si tú vienes a la casa de Dios, no vas a venir, ¿verdad?, porque a ver qué hay, sino porque sabes lo que hay. Tú no vas a venir a la casa de Dios porque quiero que Dios me dé una bendición. No, porque sabes que Dios te va a bendecir. Tú no vas a venir a la casa de Dios, quítate esa mentalidad, ¿verdad?, porque a veces venimos con esa mentalidad: hoy voy sin ganas, sin nada de que Dios tiene preparado. No, Dios tiene algo siempre preparado para ti. No porque voy nada más por cumplir, no, vienes porque estás agradecido. Por eso vienes a la casa de Dios. Hay que cambiar nuestros propósitos, ¿verdad?, esa mirada hacia Dios, con el deseo de siempre estar en la casa de Dios, contemplar su hermosura, deleitarnos en su presencia. Pero no, se nos olvida. En vez de eso, ¿verdad?, vemos en los tiempos de Ageo, en los tiempos de Zorobabel, cuando el pueblo había hecho llevado cautivo, cuando regresaron, ¿para qué? Para el segundo templo. El propósito era restaurar el segundo templo. Pero ¿qué dice la Biblia por medio del profeta Ageo? En Ageo dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué es lo que había pasado?
que aquellas personas se habían apartado, se habían olvidado de la casa de Dios. Se habían apartado completamente, se deleitaban en todas las bendiciones que aún en su misericordia Dios tiene para con nosotros. Y vemos la misericordia de Dios. Y yo te digo una cosa, dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de vosotros y de los que le temen. ¿De quiénes? De los que le temen. Pero si tú no le temes, el ángel de Dios se aparta de ti. No provoques la ira de Dios. No provoques a Dios. Ciertamente es lento en la ira y grande en misericordia. Y Él tiene misericordia para nosotros. A lo mejor, ¿verdad? Tú ya provocaste en esta parte a Dios. Pero qué bueno que pudiste llegar a la casa de Dios y recibir esta palabra. Fue lo mismo, ¿verdad? Que así este pueblo se apartó completamente. Estaban, ¿verdad?, en las bendiciones que tenían. Pero había una cosa, si usted sigue leyendo ese capítulo, dice, ¿verdad?, que sembraban y cosechaban, y parece que cosechaban, ¿verdad?, eran como en sacos rotos. Así de igual manera nosotros en la actualidad dejamos, ¿verdad?, de venir a la casa de Dios. Tenemos buenas entradas. ¿Y qué es lo que hacemos? Ir a gastárnoslos, ir, ¿verdad?, a derrochar ese dinero, en vez de que sea sabio. Porque acuérdate que la Biblia nos habla de 7 años, ¿verdad? De las 7 vacas flacas y de las 7 vacas gordas. No sea que te llegue este tiempo de las 7 vacas flacas. Sé sabio, porque Dios te provee con tiempo. Dios da inteligencia y sabiduría a los siervos, en el cual buscan a Jehová en espíritu y en verdad. Si Dios te ha bendecido, ¿verdad?, sé sabio, guarda, porque llegan esos tiempos en el cual va a faltar eso. Pero si tú eres, ¿verdad?, sabio, nunca va a faltar granero en tu casa, en tu hogar, en tu viña. Es lo que dice la palabra del Señor. Pero no, al contrario, decimos, Dios me está bendiciendo, sí, pero se te olvida, ¿verdad?, lo que es primero para con Dios. Dios, tú dices, Dios me ha dado este trabajo, sí, Dios te lo ha dado. Pero ciertamente, ¿verdad?, se nos olvida que lo que ha hecho Dios. A lo mejor te ha subido, ¿verdad?, te subieron de puesto, estás ganando más que el año pasado. Pero ¿qué es lo que pasa? Al contrario, te estás apartando más. Y en tu corazón te propusiste, ¿verdad?, si gano más, voy a dar más para la casa de Dios. Y no lo has hecho. Si gano más, estaré más en la casa de Dios. Si tú me provees este trabajo, yo estaré contigo. Y Dios te lo provee y se te ha olvidado. Se nos olvida. No provoques la ira de Dios, porque Dios se aparta. El ángel de Jehová se puede apartar de ti. Aleluya. Eso fue, ¿verdad?, lo que hacía. Y en vez, ¿verdad?, nos deleitamos. Muchos dejamos de venir a la casa de Dios. ¿Para qué? Para irnos a otros lugares, ¿verdad?, a las horas de recreos, a los parques, a los estadios, ¿verdad?, a las luchas, al boxeo, al fútbol, etc. Eso lo vemos el pueblo anteriormente. Acuérdese que leíamos, ¿verdad?, ahí en Éxodo 35, el día que habían apartado para Jehová. Y el pueblo, cuando había hecho llevado cautivo por los babilónicos, ¿qué es lo que hacían? No adoraban, ¿verdad?, todavía a Dios. Al contrario, iban y se deleitaban, ¿verdad?, que en aquellos peleas que hacían, ¿verdad?, de animales contra hombres, o de aquellos guerreros que peleaban, ¿verdad?, en esos coliseos romanos. Y sabiendo aún que estaban en esclavitud, no buscaban el rostro de Dios. Y Dios se apartaba de ellos. ¿Qué es lo que pasó? Que fueron, ¿verdad?, entregados a manos de ellos por 7 años, por 20 años. ¿Acaso no nos dice la Biblia que fueron entregados, ¿verdad?, por los filisteos, por los moabitas, ¿verdad?, etcétera? Nos dice la Biblia. Pasaron, ¿verdad?, en los tiempos de Gedeón, tuvieron que 7 años en el cual ellos huían y se metían en las cuevas, ¿verdad?, porque venían y saqueaban, ¿verdad?, todo lo que eran sus alimentos, sus sembradíos que tenían. ¿Por qué? Porque habían provocado la ira de Dios. Por eso yo te digo una cosa: no provoques la ira de Dios. Busca, da el día para Dios. En aquel entonces, ¿verdad?, era un día en el cual era para adorar a Dios. Y el que no lo hacía moría. Imagínense que el que no venga a la casa de Dios muera. Padre Santo, ya estuviera vacío, ¿verdad?, este templo. Imagínense, si estuviéramos bajo todavía, si no hubiera venido nuestro Señor Jesucristo, estuviéramos bajo la ley todavía, ¿cómo estuviera este templo?
¿Cómo se considera? Pero dice la Biblia que vosotros somos templo del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Y si tú tienes libertad para adorarlo, adóralo en esta noche. Gloria a Dios. Pero miraremos, ¿verdad?, las excusas. ¿Cuántos no tenemos excusas para llegar a las casas de Dios? Tú puedes decir, me esforcé para llegar. Hice todo lo posible, pero no pude llegar. Al caso de la Biblia, no dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al caso se te ha olvidado ese texto bíblico, nunca lo has leído. Pero en esta noche yo te digo, recítalo con tus propios labios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estaré en la casa de Jehová todos los días que haya servicio. Aleluya, gózase porque Cristo le ama. No tengo tiempo. No tengo tiempo para llegar a la casa de Dios. ¿Acaso Eclesiastés 3:1 nos dice, todo tiene su tiempo? Es lo que nos dice la Biblia. Todo tiene su tiempo. Tiempo para todo, pero menos para Cristo. Hay un canto. Pero la Biblia nos dice, Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo. Y nosotros, ¿qué decimos? No tengo tiempo. Parece que no leemos las Escrituras. Otro punto en el cual dice, la iglesia. En la iglesia hay muchos hipócritas. Pero ¿qué dice Mateo 7:3? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la que está en tu propio ojo? Juzgamos. Pero primero hay que examinarnos a nosotros. Hipócritas, habemos muchos. A veces fallamos ante los ojos de Dios. No juzgues a tu hermano, júzgate primero a ti mismo. Es lo que nos dice la Biblia, Mateo 7:3. Otro punto, ¿verdad?, en el cual la gente dice, yo me reuní en mi casa con mi familia. ¿Y qué dice la Biblia? Hebreos 10:25, el texto que leímos de introducción. No dejándonos de congregar como muchos tienen por costumbre, sino exhortándonos, aún, ¿verdad?, cuando vemos que el día se acerca. ¿Y de cuál día está hablando? De la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya deja de irte, ¿verdad?, con tu familia en los tiempos que hay para servicio para con Dios. No te estoy diciendo, ¿verdad?, que no vayas a visitar a tu familia. Te estoy diciendo, ¿verdad?, que le des tiempo a Dios. Otro punto, ¿verdad?, ¿por qué no llegan a la escuela dominical? Muchos no llegamos. Anoche me desvelé y me quedé dormido. ¿Cuántos se quedaron dormidos en esta mañana y no pudieron llegar a la escuela dominical? Sea sincero, no me lo diga, no levante su mano. ¿Verdad? Se durmió. ¿Por qué? Porque se quedó mirando una película. Vino otra, se siguió mirándola. Dieron las 2, las 3 de la mañana. Y a las 7:30 ya no se pudo levantar para venir a orar. Se olvida de Dios. Pero ¿qué dice el Salmo 74:16? Tuyo es el día, tuyo también la noche. Tú estableciste la luna y el sol. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros queremos agarrar todo a vuestros beneficios. Pero de Él es el día y tuya también la noche. Salmo 74:16. Ya no te desveles más. Ven a la casa de Dios. Ven por la mañana a deleitarte en la presencia de tu Dios. Amanecí muy cansado. Otro de los puntos, ¿verdad? ¿Por qué no llegaste a la casa de Dios? Amanecí muy cansado. Me quedé a descansar. ¿Y qué nos dice la Biblia? Venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, que yo ¿qué? Os haré descansar. Pero se nos olvida. Se nos olvida. Yo sé que a usted se le ha olvidado y a mí se me ha olvidado. Que dice, hoy me voy a quedar a descansar porque trabajé 6 días y durante esos 6 días 12 horas. Y de remate, ¿verdad?, se descompuso algo en la casa y tuve que arreglarlo. Y todavía mi esposa quiso que la llevara a comprar. Estoy muy cansado. Hoy me quedo a descansar. Y el día para con Dios, ya no llegaste a la casa de Dios. Dios conoce, hice todo lo posible. Esos puntos, ¿verdad?, siempre a veces decimos, cuando tú le preguntas a un hermano, ¿y por qué no llegaste? ¿Por qué no viniste? Amanecí cansado. Todos nos cansamos. Al caso, la Biblia no nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Cuando sus discípulos venían, no andaban a caballo, no andaban en carros predicando, andaban, ¿verdad?, caminando.
¿Y qué les dijo todavía, verdad? Hacer los grupos de 50 en 50 y todavía, ¿verdad?, alimentarlos. Es lo que nos dice la Biblia. Otro de los puntos, ¿verdad? Ir demasiado a la iglesia es malo. Porque muchos dicen, comer tanto es malo, ¿verdad? Ir a la iglesia también es malo. ¿Qué nos dice el Salmo 133:1? ¿Qué nos dice el Salmo 133:1? ¿Alguien que se lo sepa? Yo sé que sí se lo saben. Salmo 133:1. Amén, gloria a Dios. ¿Qué es? ¿Qué dice? No lo escucho. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es bueno, es delicioso. ¿Qué le decía? Que es bueno porque va a tener más años de vida. Congregarse. Aparte de la delicia. ¿Por qué? Porque tú compartes. Mirad cuán bueno y cuán delicioso. Y muchos dejan de venir a la iglesia porque te estás poniendo, ¿verdad?, completamente un fanático para con Dios. Muchos limitan a Dios en su corazón. Eso es lo que está pasando, no nada más aquí, en muchas congregaciones. Otro de los puntos dice: ofrendo bien y creo que tengo privilegios. Por tus ofrendas, por tus diezmos que te dan, no tienes privilegio, ¿verdad? Te lo digo, y la Biblia lo dice. ¿Qué dice la Biblia en Efesios 2:9? Lo recitábamos en la mañana. Que no es por obra. No es por obra. No importa que tú des buen diezmo. No importa que tú hayas dado $1,000 o $2,000 este año de diezmo, de que tú recibiste de un ingreso, o de que tú estás ganando bien y puedes decir: la pastora no me va a decir nada. Tengo privilegios y no puede decirme si no dejo de diezmar. Pues deja de diezmar. Voy a dejar de ofrendar. Pues deja de ofrendar. Tus obras, ¿verdad?, no te van a salvar. Pero Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu salida y tu entrada. Al caso, Dios no le dijo a Moisés: preséntate delante del faraón. A esta hora de la mañana él sale todos los días al río. ¿Acaso no le dijo Dios a Moisés? ¿Acaso Dios no conoce tu salida? ¿Acaso Dios no conoce tu entrada? ¿Acaso Dios no conoce tu corazón? Claro que lo conoce. Así que si piensas que la pastora te va a perdonar, que te fuiste 3 días, 1 semana, 1 mes y no apareces en la congregación, pero tú estás mandando tus diezmos, tus ofrendas, no te van a salvar, hermanos. No te van a salvar. Hay que congregarnos. Hay que congregarnos, no dejándonos de congregar como muchos tienen por costumbre. Otro de los puntos: Dios no se enoja si falto de vez en cuando. Eso es lo que a veces decimos. Es un día nada más. El domingo voy a la casa de Dios. Como quiera, hoy va a predicar el líder solamente de los varones, o el líder de la femenil, o el líder. Ya sabemos lo que va a predicar. O van a poner una hermana que está empezando a predicar. ¿Qué dice Éxodo 27? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Si tú dices: Dios no se enoja si falto de vez en cuando, entonces no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Si tú dices eso, entonces no estás tomando el nombre de Dios completamente. No estás cumpliendo conforme a los mandamientos que habla en Éxodo 20. Dios no se enoja si falto de vez en cuando. ¿Usted lo ha pensado alguna vez? Sea sincero. ¿Alguna vez lo ha pensado? A lo mejor sí. Es un día nada más el que voy a faltar. Pero en ese día tú puedes perder una bendición. Ese día a lo mejor era un don que tenía Dios para contigo en la casa de Dios y no lo recibiste.
¿Por qué? Porque cuando Dios se manifestaba en los tiempos de cuando venía ese ángel sobre las aguas, ¿era para qué? Para los que llegaban primero. Si tú no llegas a la casa de Dios, no vas a recibir esa bendición. Espiritualmente, te estoy hablando espiritualmente. No es fácil ser cristiano. ¿Y quién ha dicho que ser cristiano es fácil? Tú dices, hermano, pero si tú supieras las luchas que tengo, ¿por qué crees que no llegué a la casa de Dios? Yo también tengo lucha. Platicábamos, ¿verdad?, con un siervo en la mañana. Luchas tenemos todos. Todos tenemos lucha. Si tú tienes, ¿verdad?, un privilegio, o estás ejerciendo un trabajo en esta congregación, las luchas van a ser más fuertes todavía. No es fácil ser cristiano. ¿Acaso Mateo 11:30 qué dice? Porque mi yugo es fácil y ligera, ¿qué? Mi carga. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es fácil. Otro de los puntos, ¿verdad? Y con respeto lo digo. Mi esposo o mi esposa no quiere que vaya a la iglesia. Con respeto, ¿verdad? ¿Acaso la Biblia no nos dice en Hechos 5:29? Es necesario obedecer ¿quién? A Dios antes que a los hombres. Y entiendo, ¿verdad? Hago entre paréntesis esto, entiendo, ¿verdad? A mujeres que vienen a la casa de Dios y que tienen, ¿verdad?, impedimento de muchos de sus esposos. Por esto estoy hablando, ¿verdad?, de que cuando el varón es flexible también. Y cuando, ¿verdad?, tú puedes hacer todas las cosas para poder llegar a la casa de Dios y le echas la culpa a tu marido. Y la excusa que tú pones, porque mi esposo no quiere que venga a la iglesia. Sabiendo y que tú ya conoces la verdad y que puedes hacer y clamar a Dios. ¿Para qué? Para que aquella persona se convierta. Olvidé que era día de servicio. Se nos olvida. A veces cuando hay, ¿verdad?, campaña. Se me olvidó que comenzaba la campaña. Viene una campaña. ¿Cuándo es la campaña que comienza? ¿La próxima que viene? ¿21 a qué? 25. Entonces todos vamos a estar aquí, ¿verdad? Los que trabajamos, ¿verdad? Ahí sí, ¿verdad? Ya no, yo sé que no se puede, pero los que pueden llegar, véngase, ¿verdad? Que no se le olvide. Grábaselo. Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Y qué? Y tu corazón guarde mis mandamientos. Eso es lo que dice la Biblia. Proverbios 3:1. Esto, ¿verdad?, es muy común. Y me voy a detener un poquito aquí. Y no tengo nada, ¿verdad?, contra los que lo hacen, porque yo una vez también, ¿verdad?, dije que es bueno hacer esto. Salí de vacaciones. Y la Biblia nos habla de un personaje que pagó su propio viaje, se subió a una barca. ¿Quién dijo? Jonás, ¿verdad? Si lo saben, ¿verdad? Que sí lo saben. Jonás iba huyendo de la bendición de Dios. Jonás se levantó para huir ¿de qué? De la presencia de Jehová a Tarsis y descendiendo a Jope y pagando su pasaje entró en ella. Todavía pagamos el boleto, todavía, ¿verdad?, llenamos el tanque del auto donde tú vas a salir para huir de la presencia de Dios. Va a haber una campaña en la casa de Dios, va a haber, ¿verdad?, algo especial y tú te vas. Fue lo que hizo Jonás. Pero me detengo. ¿Qué es lo que le pasó a Jonás? ¿Qué es lo que pasó en la barca donde iba Jonás? ¿Iba quietecita? ¿No pasó nada en el transcurso que iba? ¿Al caso no vino una ola muy fuerte? Pudo morir. Yo te digo una cosa: no provoques a Dios, porque Dios es celoso. No sea que te haga pasar, dice la Biblia,
Y usted sabe la historia de Jonás, del pez. Tuvo 3 días. Dice, ¿verdad? Cuando clamó la oración ahí Jonás, desde el Seol yo clamé. Desde el Seol. Imagina la angustia que tenía, la aflicción que tenía en su corazón. Podemos evitar pasar por esas aflicciones si somos sabios y no huimos de la presencia de Dios, de las bendiciones de Dios. Pero Jonás huyó. Y es lo que pasa ahorita actualmente en muchos cristianos. Pagan sus propios viajes y se van. No nada más una vez al año, sino que se van a 3, 4, 5 veces al año. Una vez está bien, porque es bueno. Yo no digo que sea malo, porque es bueno, ¿verdad? Darse un tiempo para sí mismo. Y no estoy en contra de eso. Sino que no te estés agarrando semana, cada 3 meses, cada 2 meses, tus vacaciones. No provoques a Dios. Acuérdate el día para Jehová. No sea que venga una ola y te ahogues. No sea que venga una ola y ese pez te trague. ¿Para qué? Para que se calme esa tempestad. Fue lo que hizo, ¿verdad? Dios, para que aquella gente que iba en la barca pudieran estar tranquilos. Jonás tuvo que ser echado al agua. ¿Para qué? Para que se calmara la ira de Dios, porque era la ira de Dios. Y nada más era para con un hombre, no eran para todas las personas, porque lo echaron al agua y se calmó. Se calmó. Pero verá, él mismo pagó su boleto. Ya no pagues tu boleto. Ese mejor ocúpalo para la casa de Dios. Puedes irte el otro año de vacaciones, pero ya no te vayas de vacaciones este año. Yo sé, ¿verdad?, que el trabajo es estresante y todos nos estresamos. Pero fíjense, yo le aseguro que si usted trabaja, ¿verdad?, 5 meses continuos y que dice vas a descansar 2 meses y no vas a estar ganando nada, tú te aburres y te fastidias en tu casa. Ahorita que estuve yo en la casa, yo me fastidiaba. Y aunque hacía cosas, yo como quiera me fastidiaba. Digo, entonces las vacaciones no son tan buenas, ¿verdad? Un día está bien, hasta 2 días se siente uno bien. Pero ya cuando son 1 mes o 2 meses, y es lo que pasa, ¿verdad?, con muchos, que agarramos vacaciones de 1 mes y 2 meses y nos vamos y nos olvidamos de la casa de Dios. Y de repente, ¿verdad?, como relámpago nada más aparecemos aquí. Son los hermanos relámpagos. Las hermanas centellas. ¿Sí se conoce, verdad, que le dice las centellas, verdad? ¿Sí sabes cuáles son las centellas, verdad? Algo como el relámpago también. ¡Pum! ¡Oh, ya llegó! Aleluya. Poder de Dios. Congregarse, ¿verdad?, es un mandamiento. ¿Qué pasa si tú no te congregas? ¿Verdad? Si tú no te congregas, vas a provocar la ira de Dios. La hermana, ¿verdad?, daba unos consejos, unos puntos, ¿verdad?, muy importantes cuando uno deja de congregarse. Ya no participe, ¿verdad?, en las obras infructuosas de las tinieblas. Ya no seas participante. Hay que apartarnos de esas cosas, ¿verdad?, de personas que a veces no son bien para nosotros convivir con ellos, que nos impiden para llegar a la casa de Dios. Pon tus pies firmes, como dijo, ¿verdad?, el profeta Ageo. Medita sobre tus pies. Pon tus pies firmes. Medita cómo estás caminando. Si sabes que día de servicio, que en tu casa, tus amigos, tus familiares sepan que ese día tú vienes a la casa de Dios. Si tú pones como principio a Dios, Dios te va a dar bendición. Dios te va a fortalecer. Dios te va a levantar y te va a quitar muchas aflicciones. Es hora, ¿verdad?, que te congregues. Es hora, ¿verdad?, de que tomes el nombre de Dios, ¿verdad?, como debe de ser. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es lo que nos dice la Biblia. No nos dice juega con el nombre de tu Dios. No nos dice así.
Es hora, ¿verdad?, que nos congreguemos. En la Biblia, ¿verdad?, nos habla, capítulo de los Hechos. Es un lugar, ¿verdad?, donde estaban congregados. ¿Qué dice la Biblia? Cuando recibieron el Espíritu Santo, no dice, ¿verdad?, que estaban todos en su casa. No dice que uno andaba en la calle. No dice que el otro estaba mirando una película. No dice, ¿verdad?, que el otro estaba en el estadio. No dice eso. Dice que todos estaban, ¿verdad?, congregados, unánimes, cuando recibieron el Espíritu Santo. Si tú quieres recibir más del Espíritu Santo, tú necesitas congregarte. ¿Para qué? Porque dice la Biblia que ahí Jehová envía bendición. Si 2 o 3 se congregan, ¿qué dice? Ahí se deleita Dios en su presencia. ¿Por qué? Porque sabe que hay más de 1, 2 o 3 que le están adorando en espíritu y en verdad. Por eso. Y yo creo que este pasaje bíblico se nos ha dicho, se nos ha predicado infinidades de cosas, pero nos tiene que estar recordando. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Y fuera lo que le pasaba anteriormente al pueblo. Moisés hablaba al pueblo, ¿verdad?, de Israel, y les decía lo que tenían que hacer, los sacrificios. Cuando ellos, ¿verdad?, cometían un adulterio, cuando ellos pecaban, cada, ¿verdad?, pecado tenía que ser un animal distinto. ¿Para qué? Para que fueran delante de Jehová, delante del sacerdote, y ofrecieran, ¿verdad?, ese sacrificio para que fueran perdonados sus pecados. Pero ahora ya no necesitamos eso. Ahora solamente tú tienes esa libertad para venir delante de la presencia de Dios, doblar rodillas como dobló el profeta Isaías, como dobló, ¿verdad?, el rey Ezequías. ¿Y para qué? Para que Dios envíe bendición y te prospere como prospera tu alma. Pero se nos olvida eso. Se nos olvida completamente. Dile al que está a tu lado que ya no se te olvide. Y tú contéstale tú también que ya no se te olvide. Aleluya, poder de Dios. Y vemos más pasajes bíblicos, ¿verdad?, donde estaban congregados, ¿verdad?, muchos de los apóstoles y discípulos de Dios en Hechos, ¿verdad? Hay muchas citas bíblicas. ¿Por qué? Porque es un verdad que Dios ha dado para congregarnos. No es porque queramos mirarlo, que porque, voy a ser específico, ¿verdad?, que queremos estar nada más todos juntos. No, es porque sabemos que ahí Dios envía bendición. Por eso se le dice. ¿Para qué? Porque sabemos que Dios ha bendecido a muchas naciones, ¿verdad?, muchos pueblos de Dios en diferentes naciones donde se congrega. Porque usted mira, ¿verdad?, muchas congregaciones, ¿verdad?, que han crecido. ¿Por qué? Porque ellos se dan ese tiempo para llegar a la casa de Dios. Porque mira muchos cristianos, ¿verdad?, que han florecido, porque dice la Biblia, ¿verdad?, que florecerá como los lirios entre los valles. ¿Por qué? Porque le dan el tiempo a Dios. ¿Por qué? Porque mira a Dios cómo tú te estás esforzando con ese corazón que tú, verás, tú te esfuerzas, que dice la Biblia, cuando el rey Ezequías voltea su rostro hacia la pared y le dice al Señor: mira mi corazón cómo he caminado íntegro delante de ti. Y Dios le tomó en cuenta y le extendió 15 años más de vida. ¿Por qué? Porque conoce vuestro corazón. Conoce el tuyo y el mío. Conoce vuestras debilidades. Conoce, ¿verdad?, todas las luchas que tenemos continuamente. Pero si tú te congregas, ¿qué dice la Biblia? Como recitábamos atrás, no dejándonos de congregarnos. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero se nos olvidan esos pasajes bíblicos. Es que no tengo fuerza para llegar a la casa de Dios. Si supieras las luchas que tuve en esta semana, se te olvida el pasaje bíblico. Si lo recitas y pasas aquí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solamente lo estás diciendo de labios, no lo estás diciendo de tu corazón. Si lo has dicho, ¿verdad? Entonces en esta tarde, en esta noche, ven delante de Dios y dile: Señor, yo me quiero congregar, pero quiero congregarme con amor. Quiero congregarme en el cual yo necesito más de ti. No quiero congregarme solamente, ¿verdad?, por cumplir y llegar nada más. No, yo quiero llegar y adorarte en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios va a mirar tu corazón. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, dice Corintios 1, 14, 16. Primera de Corintios 16, 14. Es lo que nos dice la Biblia. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. No sé tú cómo llegaste, con qué propósito llegaste a la casa de Dios en esta noche. A lo mejor sin recibir, a lo mejor llegaste muy apenas.
a fuerzas. Y gloria a Dios porque pudiste vencer. Pero que en esta noche todo lo que vayas a hacer en este altar sea con amor. Si tú vas a doblar rodillas, sea con amor delante de Dios. Si tú vas a levantar las manos al cielo, es en señal de gratitud, en señal de rendimiento. Hazlo con amor. No nada más por levantarla, no nada más porque vas a brincar y porque sientes una emoción del canto. No, que se sienta algo dentro de ti para con Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a empezar a fluir dentro de ti. Va a empezar a dar refrigerio a tu alma, a tus huesos, a tus tuétanos. Vas a sentir un alivio. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que si vivimos por el Espíritu, también, ¿verdad?, andamos por el Espíritu. Y en esta noche el Espíritu quiere visitar ese templo. En esta noche quiere visitar ese templo. Quiere ordenar esa casa. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Dice, hay un dicho, ¿verdad? Y vemos en Job 17:12. Esto, ¿verdad?, que decía atrás. Ya no te desvele. Pero que dice la verdad la Biblia en Job 17:12. Pusieron la noche por día, por el día. Le están dando, ¿verdad? Hay un dicho que dice, le están dando el pollo a Satanás los sábados y los domingos por la mañana le están dando los huesitos a Dios. Ya no les dé los huesos a Dios. Dale lo mejor. Dale lo mejor para Él. Porque nos desvelamos 3 de la mañana. Andamos en las tiendas. Porque ahí sabemos que hay tiendas que están abiertas 24 horas. No te importa. Los niños te los llevas a esa hora. Pero no los puedes traer a la casa de Dios. Si te los llevas, ¿por qué no los traes a la casa de Dios? Ya no le des las obras a Dios, para que me entienda mejor. Tráele un banquete mejor al Señor en vez de los huesos. Porque no es un Dios pobre el que servimos, es un Dios rico. Es un Dios que está sentado en su trono, que sus calles son de oro, el mar es de cristal. Es lo que nos prometes a ti y a mí, que estaremos algún día allá con Él. Pero no queremos ensuciar esas calles. No nos importa lo que tocamos. No nos importa lo que hablamos. Y eso hace que te enfríes y provoques la ira de Dios. Y venga ese desánimo y ya no puedas llegar a la casa de Dios. Alaba la gloria de Dios en esta noche. Llega temprano al lugar de reunión. ¿Cuántos se comprometen? No se comprometan conmigo, comprométense con Dios de llegar a la casa de Dios temprano. Ya no llegue tarde, ya no se pierda su bendición, porque la bendición comienza desde que se abre el servicio, desde la primera oración, desde la primera alabanza, desde la primera cita bíblica. Ya no te la pierdas. Dice la Biblia en los Salmos 5:3. Dice de esta manera: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Cuántos quieren esperar en la mañana una bendición de Dios, un mensaje, una enseñanza? Pero no nos quedamos en la casa. Pero mira lo que decía el salmista: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Por qué Dios era misericordioso con el rey David? ¿Por qué? Porque se presentaba en la mañana y en la noche. Dice también, cuando iba yo a mi recámara, meditaba yo en Dios, dice el salmista. Cuando estaba en mi recámara, meditaba en la presencia de Dios. En todo tiempo tiene que estar tu corazón alabando y glorificando a Dios. Después de lo que hayas recibido acá, tu corazón va a estar alegre. ¿Por qué? Porque recibiste una porción, recibiste algo hermoso y maravilloso, conviviste con los hermanos, miraste cuán bueno y cuán delicioso es habitar, te deleitaste con los alimentos también. Todo, ¿verdad? Junto.
Y vemos también, ¿verdad?, ahí en el mismo Salmo 59:16. La Biblia es específica. Cuando la leemos y la escudriñamos, dice la Biblia: pero yo contaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. ¿Acaso Dios no te ha fortalecido? ¿Acaso Dios no te ha bendecido? En los momentos de tu angustia, en los momentos de aflicción, ¿acaso Dios no ha estado contigo? ¿Acaso Dios no te ha dado lo que has necesitado? Que ya no se te olvide. Congrégate y agradécele a Dios. Salmo 59:16. Grábaselo, ¿verdad? Léelo, recítelo en su casa. Pero yo contaré de tu poder, yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia. ¿Cuántos quieren alabar la misericordia de Jehová por las mañanas? Okay, véngase los domingos por la mañana, que tenemos servicio. A las 8 de la mañana, venga a alabar la misericordia de Dios. Porque ha sido mi amparo y refugio. ¿Cuántas veces Dios no te ha hecho tu refugio? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces no te ha librado de un accidente? ¿Cuántas veces, verdad, no te ha guardado del mal, de la enfermedad? Estamos enfermos luego, ¿verdad? Sí, ya llego a la casa y empiezas a hablar para que oren por ti. De mientras, no apareces. Te acuerdas de Dios. Clamamos a Dios en vuestra angustia. Pero tenemos que estar adorándole y sirviendo en todo tiempo, en las buenas y en las malas. ¿Qué dice? La iglesia sigue caminando. ¿Y solo se detiene para qué? Para predicar. Gloria a Dios. Y hay otros pasajes bíblicos, ¿verdad? Pero yo voy terminando. Voy pidiendo a los músicos, ¿verdad?, que vayan pasando. Hay uno, ¿verdad?, de los puntos en el cual a veces nos aislamos muchos. Sabemos, ¿verdad?, que muchos tenemos muchas maneras de pensar. Yo les puedo estar predicando, yo les puedo estar enseñando, se les puede predicar, pero muchos nos aislamos, ¿verdad? Muchos no somos esas personas que tenemos ese carisma para convivir con otras personas. A veces muchos no se nos da para hacer amistad, para ser un amable, sociable, para que me entiendan. Tenemos diferentes, ¿verdad? A veces puede ser la cultura, a veces también, ¿verdad?, nuestras actitudes, ¿verdad?, que no nos gusta convivir, ¿verdad? Ya no seas un cristiano aislado, ya no seas un cristiano derrotado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el diablo atrapa a aquellos que están aislados del grupo de Dios. Dios no quiere islas, Dios quiere océanos. Dios quiere que seamos unidos. Si tú estás solo, si tú no tienes ese convivio, por eso nos dice, no dejándonos de congregar, como muchos tienen por costumbre. Si tú te aíslas, en el momento de la angustia no vas a tener un consejo. ¿Por qué? Porque no está nadie alrededor de ti. Pero si tú te congregas, ¿verdad?, y estás pasando por algo y pides ayuda, se te va a hacer más fácil enfrentar ese problema. Ya no te aísles. Vente a la casa de Dios si eres cristiano. Y si no, empieza a ejercerlo. Y si tú no has aceptado al Señor como tu Salvador, yo te digo en esta noche, es lo mejor estar en la casa de Dios. Es lo más hermoso y maravilloso que tú puedes experimentar. ¿Por qué? Porque vas a recibir palabra cada vez que haya servicio. Y esa palabra va a edificar tu alma, va a confortar tu alma más que todo. Te va a dar refrigerio, te va a dar fortaleza. Vas a mirar las cosas diferentes, vas a tener propósitos diferentes, vas a mirar la vida de otra manera y le vas a encontrar el propósito a tu vida. Si tú, ¿verdad?, aceptas al Señor como tu Salvador, Dios va a cambiar esa pasada vida que tuviste a una vida nueva. Porque dice la Biblia que si de modo alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y si todas son hechas nuevas, dice la Biblia, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Póngase en sus pies. Te alabamos, Señor. Te damos gracias
por tu amor y tu misericordia. Fortalece a tu iglesia, Señor. Oh, bendito Dios. Medita. Medita. Cierra tus ojos. Todavía no pases al altar. Medita. ¿Qué le estás dando a Dios? ¿Qué le estás dando a Dios? ¿Todo lo mejor? ¿Le estás dando un pastel a Dios? ¿Le estás dando el mejor platillo a Dios o se lo estás dando a Satanás? Medita, medita. Cierra tus ojos. Identifica, porque tú puedes identificar cuáles son tus debilidades. Si tú las identificas en esta noche y vienes a este altar y doblas rodillas y le dices al Señor: esta es mi carga que yo no puedo llevar.